Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar continuidad en el día de hoy a la cátedra Mercedes Rodrigo con la conferencia Rehabilitación Neuropsicológica de la Memoria, a cargo de Alejandra Arboleda y Juan Camilo Suárez. Alejandra Arboleda es fonoaudióloga, magíster en neuropsicología, doctora en educación, coordinadora de la unidad neuropsicológica del Neurológico de Antioquia, coordinadora de la especialización en rehabilitación neuropsicológica del CES, y Juan Camilo Suárez es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene una especialización en rehabilitación neuropsicológica, neurorehabilitación y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y del CES. También es investigador del Neurológico de Antioquia. Los dejo entonces en compañía de nuestros ponentes. Buenos días. Entonces, esta cátedra de hablar de un tema tan amplio, que es un reto clínico, no solamente para la parte médica, sino para todas las ciencias de la salud. Hablar de la memoria la vamos a ir en dos partes. La primera parte es como dar los aspectos biológicos, o sea, el sustrato biológico de lo que vamos a hablar. Y en la segunda parte, Alejandra va a hablar de los procesos en el enfoque de neurorehabilitación de la memoria. Empecemos con definiciones de trabajo sobre qué es memoria. Hay varios autores, es uno de los temas más ampliamente estudiados hasta el momento en neurociencia. Me refiero a neurociencia como aquella gran estructura que trata de estudiar el cerebro, en donde se incluyen varias ciencias de la salud, entre ellas la psicología, medicina, neuropsicología, fonoaudiología. Todas esas ciencias estamos ahí estudiando el cerebro. Entonces, en medio de la neurociencia aparece esta definición de trabajo del año 1984. Y miren la definición, es una destreza mental que permite recordar sucesos e información pasada, más desde el punto de vista psicológico. Aparece una definición del año 1970, en donde ya empieza a mostrar su complejidad. Es un proceso donde la experiencia deja una huella que se manifiesta en el comportamiento. Ahí de entrada ya nos están mostrando lo polisináptico o distribuido que es la memoria en el cerebro. Tiene que ver con la experiencia personal inscrita a nivel cerebral. Y tienen una serie de procesos dinámicos y complejos en donde se almacena, se preserva y se evoca. Esos son los tres procesos grandes que ahorita vamos a tratar de desglosar y tratar de recordar un poco cuál es la fisiología y la anatomía funcional de la memoria. Y aparece una definición desde la fisiología muy médica, y es del año 1970 también, de Sokolov, y él constató lo siguiente: la memoria es conservar la información transmitida por una señal una vez que ésta sea suspendida. Entonces acá se plantea en neurociencia y en ciencia realmente la memoria, qué le pasa al cerebro y si realmente la memoria altera o cambia la estructura cerebral. Eso históricamente se llamó engrama, o sea, engrama era como la huella amnésica. Ya en este momento estamos hablando de redes polisinápticas y de neurotransmisores involucrados en la memoria. Bien, entonces en este orden de ideas voy a empezar a desarrollar esta temática: cuáles son las estructuras del cerebro involucrados en la memoria. Realmente este es el paradigma. Esto es una masa encefálica. Estamos viendo a su derecha un hemisferio cerebral derecho sin meninges, y el lado izquierdo es un encéfalo con meninges en ese momento. Estamos viendo todas esas circunvoluciones y giros en donde realmente está el paradigma de la memoria. Yo voy a empezar a mostrarles qué cosas hay ahí involucradas. La cuestión es que lo que les acabo de mostrar, toda esa gran corteza cerebral está distribuida en varias áreas que ahorita les voy a tratar de recordar, pero una cosa importante y que es un reto para los que nos dedicamos a estudiar el cerebro es que hay alrededor de 20.000 millones de neuronas, o sea, 20.000 millones de unidades funcionales encargadas de los procesos cognitivos superiores, llámese memoria, lenguaje, praxis, noxia, función ejecutiva. Todo eso representa a nivel matemático 2.5 metros cuadrados de superficie cortical. La cuestión es que toda esta cantidad de neuronas, que son tan complejas y tan dinámicas, las distribuimos en dos grupos o en dos áreas corticales. Las famosas áreas
primarias, que las dividimos en dos, en las sensoriales y en las motoras, que es de pronto lo que en las ciencias básicas más se explica. Por ejemplo, el área 17, que es la visión, el área 4, que es la motricidad, el área 312, que es la parte somatosensitiva. La cuestión es que el cerebro, esto que muchas veces las facultades de psicología y de medicina solamente enfatizan en los estudiantes, representan solamente el 10% de toda esa corteza que les acabo de mencionar. Quiere decir que la complejidad no son las áreas primarias, sino que la complejidad verdadera son las áreas de asociación, mal llamadas áreas secundarias, que ojalá no utilicen más ese término, realmente son áreas de asociación. Listo, entonces el 90% de toda esa corteza que les acabo de mencionar son áreas de asociación. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? Y creo que ustedes ya lo han escuchado muchas veces. El área de Broca es un área de asociación, el área de Wernicke es un área de asociación, el lóbulo límbico es de asociación, la corteza prefrontal es de asociación. Todo eso es asociación, en donde se consolida todo lo que es memoria, aprendizaje y todas las funciones cognitivas superiores. Bien, desde este preámbulo ya empiezo a plantear una serie de estructuras que están involucradas. Lo que hemos avanzado un poco en los últimos 10 años es que ya nos dimos cuenta que la memoria no solamente es de la corteza cerebral, sino que la memoria también es subcortical. Subcortical me estoy refiriendo a que, por ejemplo, el cerebro tiene competencia en la memoria, los núcleos de la base, como el núcleo caudado, el cuerpo estriado, el tálamo, tienen competencia en la memoria. Y una estructura muy importante de la psicología, que es el núcleo amigdaloide o amigdala temporal, es fundamental en este momento en memoria. Entonces la cuestión es que en este momento tenemos un gran paradigma, un gran sistema que está soportando la memoria. Por lo tanto, si es un sistema tan complejo, hay varias posibilidades o varios chances de recuperación. La cuestión es que uno tiene que estudiar esto y saber cuál fue la red que se está alterando. Bien, entonces por ejemplo ustedes ven ahí en ese esquema, estamos hablando de la corteza prefrontal, muy importante en un tipo de memoria que sería memoria de trabajo. Tenemos el encéfalo basal anterior, fundamental en los procesos de evocación de la memoria. Lo mismo que los núcleos medio dorsales del tálamo. Cuando uno asume conciencia de la información que usted está teniendo, realmente usted necesita el tálamo para poder hacer la conexión con la corteza y saber dónde la información que usted almacenó está guardada. Por ejemplo, si es memoria visual, el tálamo recluta el lóbulo occipital. Si es memoria auditiva, el tálamo recluta el lóbulo temporal. Si es memoria procedimental, memoria que tiene que ver con hacer acciones que no pasan por el lenguaje, como conducir, montar en bicicleta, el tálamo recluta el cerebelo. Entonces uno puede decir que el tálamo es el gran bibliotecólogo, el que sabe dónde está la información. Aparece la amígdala o el núcleo amigdaloide o amígdala temporal, que es una estructura supremamente primitiva, pero decir primitiva no quiere decir que sea no importante, es fundamental para el ser humano, y realmente la amígdala es la que va a empezar a consolidar la memoria por medio del hipocampo, y así sucesivamente hay una serie de estructuras grandes que ahorita voy a volver a hacer mención a ellas. Este es uno de los esquemas ya nuevos de los mapas corticales del cerebro. Entonces miren, que acá tenemos lo clásico, tenemos las cortezas primarias, les hago memoria un poquito, que es el área 4, que es la motricidad, el área 312, que es parietal, que es la parte sensitiva sensorial, en la parte occipital estaría la corteza visual primaria, que es lo que estamos haciendo en este momento, en el lóbulo temporal estaría la corteza auditiva primaria, pero vuelvo y le recalco que eso solamente representa el 10%. El 90% restante es todo lo que está entre azul y azul clarito o lila morado, que son las grandes áreas de asociación. Acá nos están mostrando el área de asociación anterior o prefrontal. Tenemos atrás el área de asociación posterior, que algunos la llaman encrucijada parieto occipito temporal, simplemente es el área de Wernicke, y la asociación límbica, que estaría en la parte interna. Acá en este esquema se muestra cómo es que funciona el cerebro. En este momento, cada uno de nosotros estamos haciendo esto. Puede que usted me esté escuchando a mí, lo primero que llega es la información auditiva al oído interno, se produce una señal nerviosa, eso llega por el tallo cerebral, asciende al tálamo, y una vez al tálamo pasa al lóbulo temporal, o sea, tiene que llegar al área 41 y 42. O sea, lo primero que uno hace
es que la información tiene que llegar a las áreas sensoriales primarias, o sea, a esta partecita de acá de azul que está en el lóbulo temporal. Si usted ya hace conciencia, o sea, acá hago una división de ustedes como psicólogos y psicólogas, es que una cosa es la sensibilidad, o sea, la sensación, y otra cosa es la percepción. La sensación es la transmisión desde el órgano que recibe hasta el área primaria, y ya después el gran secreto o misterio de la ciencia es cómo usted percibe que ese sonido es verbal y ese sonido es no verbal. Y si a usted le interesa lo que yo estoy hablando, usted trata de empezar a almacenar, ¿cierto? Entonces la cuestión es, eso llega al área primaria, después el área primaria auditiva tiene un área de asociación unimodal auditiva, quiere decir que usted tiene partes del cerebro que le reconocen el tono, el timbre, o sea, las cualidades del sonido, y una vez pasa la corteza de asociación unimodal, pasa finalmente a las áreas de asociación polimodal o las áreas polisinápticas que es lo que les empecé a mencionar ahora. Entonces usted empieza a reclutar el área verde para poderle dar significado a lo que usted está escuchando, y si usted ya quiere procesar o formular una pregunta frente a lo que yo estoy hablando, usted recluta broca para empezar a hacer el eje sintagmático del lenguaje. La cuestión es que si yo le menciono una palabra nueva para ustedes, ejemplo, adrenocorticotrópica, puede que algunas personas lo conozcan, otros no, usted le empieza a dar vueltas, adrenocorticotrópica, adrenocorticotrópica, y eso se empieza a ver un circuito en el hipocampo, y mientras usted más lo repita, tiene que haber algún cambio estructural o fisiológico que le permita que en un mes, si de pronto nos vemos, usted recuerde que yo le dije hoy adrenocorticotrópica, ¿sí? Bien, entonces acá voy a tratar de romper un paradigma que de pronto está un poco más fundamentado en la psicología tradicional, y es que la memoria no es solamente el lóbulo temporal. Eso tiene que quedar claro. Entonces, el lóbulo temporal es muy importante en cognición, en reconocimiento y en memoria. Ahorita voy a tratar de visualizar cuál es la parte más importante en memoria del lóbulo temporal. Pero miren, el lóbulo frontal también tiene que ver con cognición, pero tiene que ver con la planificación y también tiene que ver con memoria. Otro, el lóbulo parietal. ¿Quién iba a creer que el lóbulo parietal, que principalmente tiene que ver con procesos atencionales y de percepción sensitiva, también tiene memoria? Quiere decir que la memoria es un proceso transversal a toda la masa encefálica. Entonces, ese cuentico aquel de que la memoria solamente era de una estructura, ya estamos pasando de ahí. ¿Listo? Realmente es un proceso distribuido en donde se recluta varias partes del cerebro dependiendo de la información. A su vez, tenemos el hipocampo, que siempre es una estructura clave, muy precisa para poder entender esta temática, pero entra en otra serie de estructuras, la amígdala, el hipotálamo y el cerebro. Bien, voy a empezar a mencionarles otra vez lo que es el lóbulo temporal. Este es un esquema, estamos viendo acá el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, acá tenemos el famoso occipital con las fisuras del carino, y acá tenemos el lóbulo temporal. Sobresale algo muy interesante, y es esta bolita que ustedes están viendo acá. ¿Quién sabe cómo se llama eso? Ahí está el núcleo amigdaloide, y esto se llama el uncus. Esta parte, o sea, la corteza que tenemos acá, se llama uncus, y ahí, debajo de esta corteza, si yo llego y hago una disección, ahí está el núcleo amigdaloide o amígdala temporal. Toda esta zona es lo que recibe varios nombres. La pueden conocer como área entorrinal o corteza renal, o sea, donde está el olfato, pero al mismo tiempo todo este giro de acá, si yo llego y me meto por acá, llego hipocampo. Y realmente el lóbulo temporal es fundamental por lo siguiente: el lóbulo temporal tiene que ver con la audición, el lóbulo temporal tiene que ver con la audición, con la percepción del olfato, pero también tiene que ver con la memoria, con comportamiento y con lenguaje. Y desafortunadamente ahorita les voy a mostrar que es uno de los lóbulos más susceptibles al daño, ya sea por medio de un trauma, un accidente de tránsito, o por una enfermedad adquirida como la epilepsia. A la epilepsia le encanta este lóbulo, y por eso es tan rica la semiología de una crisis epiléptica. Muchos de esos fantasmas que realmente no existen son alucinaciones del lóbulo temporal. Llámese una alucinación olfatoria, visual, una alucinación táctil, de lo que usted quiera. La pregunta es, todas esas apariciones sacras
Realmente no habrán sido en medio de un contexto de una crisis epiléptica del lóbulo temporal, posiblemente así sea. Cuando uno empieza a disecar el lóbulo temporal, vemos acá los ventrículos laterales, y en el fondo de los ventrículos laterales ven esta gran estructura. Ese es el famoso hipocampo. Listo, todo esto de acá. Y el hipocampo, como están viendo ustedes acá, esto ya se dañó. El hipocampo acá tiene una serie de indentaciones, que es lo que vamos a llamar ahorita el giro dental. Bien, entonces para uno detectar el hipocampo, ¿qué hay que hacer? No tomar un hemisferio cerebral, cortamos el temporal, lo vemos de frente, y la cuestión es que el hipocampo está escondido, el hipocampo está plegado, el hipocampo no se ve a simple vista. ¿Listo? O sea, uno llega y toma el lóbulo temporal, uno se mete por esta cara, que es la parte más interna, más plegada, y uno ve esto. Supuestamente el hipocampo es esto. ¿Hipocampo viene de qué? Ustedes han escuchado hablar que es un hipocampus en latín. Un campo chiquito. No, significa caballito de mar, supuestamente. El caballito de mar sería este pliegue que hay acá, pues con los ojos de la fe, ¿cierto? Pero la cuestión es que uno no habla de hipocampo propiamente dicho, sino que uno habla de formación del hipocampo, porque son tres estructuras: el dentado, el hipocampo propiamente, y una cosa muy rara que se llama el subículo. Esas tres estructuras, cuando usted las unifica, se denomina formación del hipocampo. Y una característica biológica, a los que les gusta la evolución y Darwin, el amigo Darwin comentó de que una de las estructuras más primitivas del cerebro es esta. Y si uno llega y lo mira al microscopio, esto tiene solamente 3 láminas de neuronas. En cambio, si usted toma el lóbulo frontal, tiene 6 láminas. O sea, evolutivamente parece ser que la primera estructura que empezó a mediar la supervivencia, la alimentación, la sexualidad, las pulsiones, con el amigo Freud, pulsión de muerte y pulsión de vida, estarían acá en el hipocampo y en la amígdala. Bien. Miren acá una resonancia magnética, y acá simplemente las partecitas del famoso hipocampo, que está plegado en forma de supuestamente caballito de mar. Entonces, para uno poder llegar al hipocampo, tenemos que pasar por la corteza entorrinal, que tiene que ver con olfato. Después aparece una estructura anatómica que es el parasubículo, después el presubículo, y entramos al subículo. Esto desde acá hacia adentro ya sería formación del hipocampo. ¿Por qué quiero precisar eso? Es que miren la relación tan grande que hay entre olfato y memoria. Y realmente cuando usted quiere hablar de la memoria total, hay que hablar de memoria olfatoria. Olfato o olor que usted haya tenido en su vida, olor que no se le olvide. ¿Sí? Y realmente una de las informaciones más relevantes para el cerebro, para modular el comportamiento, es el olfato, no tanto la visión y la visión y audición. Uno se deja llevar mucho más por el olfato. Persona que usted conozca nueva en su vida y medio le huela maluco, usted inmediatamente modula el comportamiento, ¿o no? Y cada persona tiene un aroma. Por lo tanto, les cuento algo: la visión tiene espectro, o sea, tiene un límite. La audición tiene un límite. El olfato no tiene límite. Hay tantos aromas como cuantas especies animales hay en esta tierra. Cada ser humano tiene un aroma propio y por lo tanto no tenemos espectro de olfación. Bien. Para poder mirar el amigo hipocampo, el hipocampo tiene 3 partes. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Supuestamente como el caballito de mar, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo el puente, acá estamos viendo el lóbulo temporal en un corte coronal o frontal, acá estamos viendo los amigos tálamos, y este plieguecito con este de acá es el hipocampo. Entonces acá les estoy mostrando la cabeza, acá les estoy mostrando el cuerpo y finalmente la cola. Simplemente para que se acuerden, ¿dónde queda el hipocampo? El hipocampo está escondido, ¿dónde? En el lóbulo temporal, y está muy cercano a un hueco que tiene el cerebro por dentro que se llama ventrículo lateral. Esa es la referencia anatómica final de esta estructura tan importante. Bien, vuelvo y le recalco. Acá hay una pregunta muy importante: ¿cuántos lóbulos tiene un cerebro humano? 5, 4.
frontal, parietal, occipital, temporal, muy bien, la ínsula, y el sexto lóbulo es el lóbulo límbico. Realmente el cerebro está dividido en 6 lóbulos, sumen el lóbulo límbico. Vuelve y juega, acá tenemos lo que está en verde es el parahipocampo, que es un giro, y por dentro plegado está el amigo hipocampo. Bien, todo esto para llegar a este esquema. La memoria a largo término, que ahorita vamos a hablar de ella, que ahorita Leandro nos va a precisar, la dividimos fisiológicamente y clínicamente en 2 grandes grupos, en la memoria declarativa y en la memoria no declarativa. Ojo pues, no quiere decir que una sea más importante que la otra. Uno lo trata de clasificar porque nosotros los seres humanos, nuestro lóbulo prefrontal nos lleva a clasificarlo, a sistematizarlo todo para poder entender. Pero realmente esto es un continuo. La memoria declarativa también se conoce como la memoria explícita. La cuestión es que hay 2 tipos. O usted expresa hechos de su vida, hechos de la biografía, o usted explica también eventos, hechos. La cuestión es, esto está ligado a 3 estructuras: al lóbulo temporal medial, al diencéfalo y el hipocampo, muy importante para esto, ya sea para la memoria académica, que sería esto. Cuando usted va a un examen, cuando uno pierde un examen, no le eche la culpa al profesor, usted le tiene que echar la culpa a la memoria declarativa de tipo semántica. ¿Listo? Pero los profesores no tenemos la culpa es el hipocampo. ¿Listo? Que eso quede claro. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente, estas 2 memorias tienen que ver con estas 3 estructuras. Pero si usted me pregunta a mí por dónde está la memoria procedimental, que es fundamental, procedimental es lo que están haciendo en este momento. Cuando yo llego y les pregunto, ¿ustedes están entendiendo? Ustedes dicen eso, o cogen el bolígrafo y copian. Ese acto motor no está acá, sino que está acá. La cuestión es, la memoria no declarativa e implícita tiene que ver con un núcleo que se llama el estriado, tiene que ver con acciones de la neocorteza, tiene que ver con la amígdala, cerebelo y una serie de vías reflejas que están en lo profundo de los hemisferios cerebrales. La cuestión es, uno puede tener amnesia declarativa, ¿cierto? Generalmente siempre nos enseñan a nosotros que los programas de memoria son más que todo de acá, ¿cierto? Se le olvidó un dato, se le olvidó dónde es que vive, se le olvidó el nombre del papá y la mamá, no reconoce una imagen con un nombre. Pero este es otro paradigma que todavía no hemos hecho mucha cosa, porque esto empieza a mezclar con las apraxias. ¿Sí? Ese es el reto que tenemos. Las amnesias de la memoria procedimental. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito, una cosa muy bonita de la anatomía, pero hay que darle funcionamiento a eso. ¿Cómo rayos funciona la memoria? Entonces acá les planteo 2 cosas que pueden ser graciosas. Si a usted no le importa nada de lo que yo estoy hablando, usted hace esto. Una cosa bonita la fisiología. El estudiante que esté por ahí pensando en la nebulosa, uno sabe qué proceso neurológico está haciendo. ¿Listo? Entonces, si usted no le da la gana de entender lo que estamos hablando hoy, usted tiene que hacer una inhibición sináptica. O sea, neuronas de teflón. O sea, uno se habitúa. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Si yo cojo acá un cadáver y lo pongo acá putrefacto, puede que al principio a todo el mundo le vuelva maluco. Pero si yo llego y le cierro la puerta, lo dejo ahí 2 horas, 4 horas, usted se acostumbra. ¿Sí? El aroma se satura. Usted hace una habituación y por lo tanto su cerebro no le interesa almacenar y hace una inhibición sináptica. Realmente, bioquímicamente, ¿qué le está dando su cerebro? Usted cierra los canales de calcio. Y si no hay calcio, no hay despolarización, no hay neurotransmisor y por lo tanto no hay plasticidad para la memoria. Entonces quiere decir que olvidar tiene su fisiología. Y lo triste del asunto es que por ejemplo, en 24 horas, en un día de trabajo, de toda la información que usted escuche o lea, su cerebro olvida alrededor del 95%. Si usted le pone un poquito de raquera, un poquito de entusiasmo, usted almacena 7% y se le olvida el resto. Por eso hay que estar leyendo todos los días, porque generalmente el cerebro tiene memoria negativa, desafortunadamente. Listo, eso es lo que nosotros le dimos como que se resetea. Todo el mundo sabe el momento del parcial. Terminan de hacer el parcial, se van para por ahí a la vida y se resetean completamente, ¿cierto? Y después le metemos las patas cuando ya estamos atendiendo pacientes, desafortunadamente. Ojo pues,
no se reseteen tanto, no hagan tanto este proceso. Pero eso sí, que ya estamos en campaña política, cuando uno escucha a un político uno tiene que hacer memoria negativa. ¿Sí? Me disculpan, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. La información relevante, usted tiene que hacer facilitación sináptica. O sea, usted tiene que inducir un cambio. Ese cambio se llama sensibilización nésica. Esto es lo que antes se llamaba engrama. O sea, esa huella, esa impregnación que queda en el cerebro. Realmente se llama sensibilización nésica. ¿Ahí qué pasa? Bioquímicamente ya sabemos que es muy importante la serotonina en este proceso. Es muy importante un segundo mensajero, de pronto algunos lo escucharon, algunos no, el famoso AMP, adenosín monofosfato cíclico, AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y esta cosa que se llama PPLP. PPLP significa potenciación posináptico de largo plazo. Ese es el sustrato neurofisiológico de la memoria. El que quiera memorizar acá algo está tratando de hacer esto. ¿Dónde? En el hipocampo. Y una vez ya lo hace, se distribuye ya en la corteza donde está. Si es audición temporal, si es visión, sea occipital, si es motricidad, sea para el lóbulo frontal. Pero realmente acá está el secreto y el gran misterio. Esto ha hecho una serie de investigaciones en los últimos 20 años grandísimas. Y cada vez nos damos cuenta de lo siguiente. Pregunto, ¿qué es más complejo? ¿Los genes de un animal, de un ratón, o los genes de nosotros los humanos? ¿Quién tiene más genes? ¿Un ratón de la casa o nosotros? Eso, ahí está la respuesta más común. Supuestamente la especie más evolucionada somos los seres humanos, ¿cierto? Hoy, sáquense de la cabeza eso. ¿Cuántos genes tenemos nosotros los seres humanos? Más o menos ¿cuántos? ¿Cuántos han escuchado? 2. Tenemos alrededor de 24.000 genes en el genoma, distribuidos en cuántos cromosomas, en 46. El bendito ratón que usted trata de coger en la casa tiene 27.000 genes. Desde el año 2001 nos dimos cuenta que la complejidad del ser humano no es la genética, sino que son ¿qué? Las proteínas. Entonces por eso desde el año 95 empezó a surgir una teoría que se llama la proteómica, que es el complemento de la genoma. Ustedes tengan eso presente. Realmente la memoria es hablar de proteínas. Mírenlas acá. Esto es lo que se denomina memoria positiva. ¿Sí? Bien. Entonces el potencial posináptico a largo plazo, miren acá una sinapsis. Necesitamos serotonina. Usted necesita receptores. ¿Pero qué tipo de receptores? Metabotrópicos. La cuestión con estos receptores es que son capaces de alterar el DNA. ¿Listo? Esa es la característica. Fuera de eso, usted necesita AMP cíclico, usted necesita una cosa que se llama fosforilato, bloqueo de canales de potasio, usted tiene que perder conductancia del potasio y tiene que activar calcio. ¿Por qué activar calcio? Para que entre se libere más neurotransmisor. Cuando se da toda esta cascada, esa red de neuronas que están encargadas de memorizar un acto auditivo, un acto visual, un acto motor, se produce una vía sináptica facilitada. Eso ya es lo más pequeño que tenemos hasta el momento de cómo se produce la memoria. Listo, realmente es un gran ballet entre la genética, la proteómica y el ambiente. Esa sería la mezcla de la memoria. Entonces miren acá otro esquema, otro diagrama. Tenemos las redes unimodales y polimodales de asociación. Tenemos esa corteza parahipocampal que ahorita la mencionamos, esa corteza perirrinal que está alrededor de la corteza olfatoria. Y cuando llegamos al hipocampo, el hipocampo tiene esto. De pronto lo han escuchado, lo han leído, es que es CA1, CA2, CA3. ¿Eso qué significa? Supuestamente el hipocampo tiene forma de caballito de mar. Pero cuando usted lo mira bien, es forma de asta de Amón. Entonces, no sé si de pronto, imagínense la cultura egipcia, en donde está el dios Amon-Ra, que tiene como un báculo en forma de signo de interrogación. Eso se llama Cornus Amonis, y ahí viene CA. Cornus Amonis 1, Cornus Amonis 2 y Cornus Amonis 3. Eso significa eso, simplemente que tiene la forma de báculo, en forma de
de signo de interrogación, y esas son las tres partecitas del hipocampo. Bien, entonces miren lo siguiente: ¿cómo rayos hace uno para acordarse lo que estamos hablando hoy o toda su vida? Usted tiene que hacer una modificación estructural a nivel de la sinapsis. 2. Ya se han hecho experimentos en medicina. Yo le puedo dar a usted un paradigma neuropsicológico yo le muestro 10 palabras. Sí. Primera vez que usted las escucha o las lee, y llevo y se lo pongo al paciente, y en 5 minutos le pongo un bloqueador, un fármaco que bloquee el DNA, y esa persona se olvida de lo que está haciendo. Esa es la prueba reina de que realmente la memoria es un enlace entre el código genético, las proteínas y el ambiente. Usted tiene que hacer una reestructuración física de la sinapsis. Por lo tanto, para poder memorizar a largo plazo, y ojalá la academia fuera así, ojalá uno medio de leyera, uno ya se acordara toda la vida, ¿cierto? Pero desafortunadamente no es así, y más los que estamos en el mundo académico, todos los días se nos olvida y todos los días hay que leerse 3, 4 libros, y ahí hay párrafos o temas en donde usted lo leyó la primera vez y no entendió, lo lee la segunda vez y queda igual de ignorante que la primera, y usted lo lee y no entiende. Entonces la cuestión es que uno necesita esto: aumenta el ciclo liberador de neurotransmisores, hay que aumentar la cantidad de vesículas, hay que aumentar las terminales presinápticas, y esto sí es fundamental. En este centrado que Alejandro y yo nos dedicamos es aumentar de alguna u otra forma cómo estimular los procesos de esa red de memoria para que se produzca esto, espina dendrítica. Eso se llama neuroplasticidad. Porque ¿cómo se detectó que el hipocampo era muy importante para la memoria? Este cuento se viene de la psicología experimental por allá en Boston. Resulta que sucede que a todos los pacientes psiquiátricos hace 50 años no había medicación, sino que el único tratamiento era quitarles el lóbulo frontal, lobectomía para todo el mundo, ¿sí? Tenía depresión, lobectomía. Estaba viendo alucinaciones, lobectomía. Está muy contento, muy eufórico, lobectomía, de uno. Entonces la cuestión es que empezaron, en vez de hacer lobectomía, empezaron a hacer hipocampectomías, o sea, quitar los dos hipocampos al mismo tiempo. Cuando empezaron a hacer eso, recuerden que los Estados Unidos es una forma de castración, que no es quitarle los testículos al violador, sino se le quita el núcleo amigdaloide y queda casi asexual, o sea, eunuco. A esa gente, cuando usted le quita los dos hipocampos, la persona queda con la amnesia anterógrada más profunda del mundo. Esto ha inspirado muchas películas, en donde eso puede ser tan severo. Usted está con la persona, 5 segundos y usted se le presenta: buenos días, mi nombre es tal. Espera 5 segundos en silencio y otra vez la persona se resetera. Usted se le puede preguntar cuántas veces usted quiere y la persona no se acuerda que está con usted. Y cuando se hacen hipocampectomías, la persona queda con una amnesia para material verbal y simbólico, o sea, se le va toda la memoria declarativa, se pierde todo. Así fue que se descubrió esto, desafortunadamente. Entonces se altera lo que es la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Entonces tengan eso presente. El hipocampo, podemos concluir ahora, el hipocampo es fundamental para consolidar la memoria. Y la cuestión es, y quiero que no me malinterpreten, ¿cómo se consolida la memoria? En el hipocampo, cuando usted está en sueño. ¿Pero en qué fase de sueño? En la fase REM o fase MOR, que es movimientos oculares rápidos. No estoy queriendo decir que acá todo el mundo vaya a salir dormido, porque dormir es consolidar la memoria, tampoco, ¿sí? La cuestión es, cada vez que usted duerme, un ciclo de 4, 3, 6, 8 horas, o también personas que son como pocas, que duermen 12, 24 horas todo el día, esa gente, cuando están en fase REM, o sea, cuando empiezan a mover los ojos, o están en soñación, ahí se está consolidando la memoria. Quiere decir que los sueños en este momento simplemente es el bibliotecólogo, que es el hipocampo, pudiendo organizar toda la información que usted está aprendiendo. Por lo tanto, los sueños no tienen interpretación, simplemente son atemporales y son ilógicos. Tenemos 3 modelos de memoria: memoria a corto plazo, memoria mediano y memoria a largo plazo. La cuestión es, y esto es lo que vamos a empezar a hablar ahorita: activación repetida de información tiene que habituar, tiene que facilitar, tiene que haber algún cambio físico-químico y finalmente cambios estructurales. ¿Dónde? En las redes sinápticas. Todo eso lleva
a que se consolide la memoria en su cerebro. ¿Cuánto dura este proceso fisiológicamente? Eso ya está medido. Hay personas que son muy hábiles en 5 minutos y hay otras que nos demoramos 60 minutos. Listo, y eso es la diferencia que uno ve en el salón de clase. Hay estudiantes que no toman notas, simplemente ven y sacan 5, y son la envidia, y son jugando ping-pong, son por ahí corriendo, jugando yo y tronco. Y hay otra gente que usted le tiene que dar todo el día y a los 60 minutos empiezan a aprender. Esa es la diversidad del cuerpo humano. Eso es interesante. Quejas de la memoria. Eso ahorita se va a consolidar un poquito más. Hay memoria antigua y memoria reciente. Eso ahorita lo vamos a repasar con la memoria retrógrada, la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada, los procesos de fijación, consolidación y almacenamiento. La memoria procedimental es más de los ganglios de la base y la memoria declarativa es más del hipocampo, lo que más nos hemos detenido a hablar hoy. La memoria episódica tiene que ver con esto. Es un tipo de datos que tiene una referencia temporoespacial, o sea, fecha, hora y lugar. En cambio, la memoria semántica es la memoria universitaria, la memoria académica. Son recuerdos independientes de referencias contextuales, temporoespaciales o afectivas. O sea, yo llego y le pregunto a usted, dígame qué es el lóbulo temporal. Yo le estoy preguntando por memoria semántica. Por si yo llego y le digo a ¿usted cuándo nació? Es una memoria episódica. Ojalá uno tuviera muy buena esta memoria, ¿no? Bueno, correlación fisiopatológica. Entonces, ¿por qué se montó esta cátedra y por qué se hizo la propuesta de hablar de este tema tan raro? Por esto. En este año, en junio, salió este informe. El primer informe fue en el año 74. Miren todo el tiempo que se retrató la Organización Mundial de la Salud para poder evocar este último informe, y es cuántas personas con discapacidad hay, porque realmente sufrir de problemas de memoria hacen parte de discapacidad cognitiva. Ojo pues, la discapacidad forma parte de la condición humana, que no estamos hablando de enfermedad ni de enfermos. La discapacidad puede ser de dos tipos, hay discapacidad transitoria y discapacidad permanente. Un ejemplo de discapacidad permanente sería enfermedad de Alzheimer. Una discapacidad transitoria sería un trauma cráneoencefálico. La discapacidad es un asunto complejo y hay variabilidad en la experiencia de la discapacidad. No todo el mundo siente el mismo tipo de discapacidad. La discapacidad, los que se aventuren a hablar de ella, tenemos que hablar de eso. La discapacidad en este momento engloba la deficiencia, la limitación y la restricción. Por lo tanto, los que nos dedicamos a rehabilitación podemos trabajar en la deficiencia, que sería lo biológico, en la limitación en la actividad, que es lo funcional, y finalmente la restricción, que ya lo intersectorial, o sea, en la parte laboral, educativa, familiar. Ojo pues, el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Ayer salió un artículo en Nature y es que ya el 31 de octubre somos ya 7.000 millones de seres humanos, ya no somos 6.000 sino 7.000. Si usted le saca el 15% a eso, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad. Y lo importante de este informe es que la discapacidad en este momento no es infantil, el 9% está entre los 0 y los 14 años. La discapacidad en este momento es del adulto, es adquirida. ¿Adquirida qué? A dos fenómenos muy complicados. O estamos envejeciendo o está aumentando la frecuencia de las enfermedades crónicas. Me estoy refiriendo a hipertensión, diabetes, accidentes de tránsito, Alzheimer. Todas las enfermedades comunes y corrientes que están por ahí son las que están produciendo discapacidad en este momento. Acá en nuestro territorio la prevalencia es de 6.4%, o sea, de cada 100 colombianos que usted va por ahí, menos 6.4 tienen discapacidad. Y acá en Medellín estamos esperando a que la Secretaría de Bienestar Social haga un censo, que ya lo terminó, simplemente falta el análisis, pero vamos entre 3 a 7, o sea, de cada 100 personas en Medellín, al menos 3 o 7 tienen discapacidad. Es una cosa muy complicada. Esto es lo que le estaba diciendo. Hemos controlado de la medicina las infecciones, pero se nos salió de las manos las enfermedades crónicas. Entre esas, las enfermedades crónicas explican el 66% de la discapacidad. Entonces miren pues las cifras para que vean que todo lo que nos falta por hacer y lo que les va a tocar a usted. Enfermedad de Alzheimer, que la tenemos controlada, mentira.
La prevalencia en el 2005 era 24 millones, a 2020 se proyectan 40 millones y al 2040 81 millones de personas con Alzheimer. Recuerden que la población colombiana es más o menos 43-44 millones para que miren la magnitud. Casos nuevos anuales, 4.6 millones. Bien, en el 2004 fue la causa número 25 de muerte y a 2030 se veía la causa 17 de letalidad o de muerte. Epilepsia, que tiene que ver con memoria. A 2009 50 millones de seres humanos con epilepsia. La incidencia anual es de 23 a 190 casos por cada 100.000 habitantes año. Y una cosa bien interesante es que el 50% de los países del continente americano, sea Centroamérica y Latinoamérica, no cuentan con servicios de epilepsia. El que quiera trabajar ahí, hay mucho trabajo. Está ausente en el 87% de los países en vía de desarrollo, combinando pues con Europa y con Asia. Y esto sí es lo grave. El 56% de los países poseen servicios de rehabilitación dirigidos o que incluyen a pacientes con epilepsia. Hay mucho que hacer. Esta otra enfermedad, el ataque cerebrovascular, esto sí que está aumentando. Son 500 a 600 por cada 100.000 habitantes año. Y la cuestión es que el 80% quedan vivos. Ahorita les voy a mostrar cuántos quedan con problemas de memoria. La incidencia es de 15 millones al año. Entonces, mírenlo acá. En el instituto realizamos entre el 2008 y 2010 un estudio que se publicó este año con 56 pacientes con ataque cerebrovascular. Miren lo que detectamos. Se hizo un seguimiento y el 41% de pacientes con ataque cerebrovascular están con problemas de memoria. Y al que le gusta el lenguaje, un 20 y un 40% quedan con afasias en ACV. Y a los fonoaudiólogos que hay acá presentes, diferente a Alejandra, dificultad auditiva casi el 20%. Esto es lo que hace un ACV. Un encéfalo normal, miren acá como ya está alterado por múltiples microinfartos, por hipertensión arterial, y eso le cobra a uno la cuenta, y es que miren que los surcos se vuelven mucho más amplios y la corteza se va atrofiando. Quiere decir que la única causa de atrofia no es el Alzheimer, sino también la enfermedad cerebrovascular. Bien. Tenemos un gran síndrome que es la demencia. La cuestión es que la demencia empieza con estas características. Un criterio total de demencia es que haya amnesia anterógrada o episódica. Segundo, que haya fase nominal. Después apraxia constructiva, agnosis, trastorno de la función ejecutiva. Esto que les acabo de mencionar es más o menos la historia natural del deterioro de un paciente con enfermedad de Alzheimer, o sea, con demencia tipo Alzheimer. Recuerden que el Alzheimer se diagnostica completamente por clínica, no hay exámenes específicos para tratar Alzheimer hasta el momento. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué le pasa a un paciente con Alzheimer y por qué pierde tanta memoria? Porque todas esas proteínas que les mencioné ahorita se empiezan a dañar. Por ejemplo, la proteína beta-amiloide, el péptido, hay disturbios en la serotonina, en la norepinefrina, acetilcolina. Hay un gran deterioro y eso altera la memoria en el hipocampo. Para no enredarnos, ya en este momento ya sabemos cuáles son las dos cascadas. El Alzheimer produce un deterioro con una proteína que es el amiloide y con otra proteína que es la tau. Quiere decir, simplemente le estoy sensibilizando que los problemas de memoria tienen un sustrato biológico demostrable, cuantificable, por medio de ¿qué? Proteínas. Eso es lo que me interesa con ustedes hoy. La cuestión es, este es un esquema de lo que le pasa al paciente con Alzheimer. Acá tenemos la integridad neuronal cuando no hay enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y acá la tenemos cuando estamos en Alzheimer severo, ¿sí? La cuestión es, miren lo que le pasa a la integridad neuronal. Eso va para abajo. Y miren lo que le pasa a los depósitos de esas proteínas anómalas. A medida que va pasando el tiempo, las placas amiloides aumentan, las ovillos neurofibrilares, que es la proteína tau, van aumentando exponencialmente.
Eso es el paradigma que tenemos, por ejemplo, en el instituto y en el grupo de neurociencias de Antioquia con el doctor Francisco Lopera, y es poder detectar la fase preclínica y las fases ya leve, moderada y severa de Alzheimer para poder hacer algo. Estas son las tres fases del Alzheimer. Una fase amnésica la primera, una fase demencial cuando ya se trastornan otras funciones cognitivas y una fase física y vegetativa cuando ya hay parálisis cerebral. Otro tema, que lo voy a pasar rápido, son las neuroinfecciones. Nunca, cuando tengan un paciente con antecedentes de, por ejemplo, de cerebritis, encefalitis, meningitis, párele bolas porque puede tener un problema de memoria. ¿Y cuál es la más importante ahí? Hay muchas, pero una que llama poderosamente la atención es el complejo VIH-Sida, que esto puede producir demencia. ¿Listo? El VIH puede producir demencia. El 40 al 70% de las personas desarrollan a lo largo de la enfermedad compromiso del sistema nervioso central, el VIH-Sida. Al que le guste el tema, tiene que ver con cuántos linfocitos CD4 tiene. Cuando una persona tiene un recuento de linfocitos por debajo de 200, ya está en el límite para hacer un complejo demencial por VIH. Eso se denomina un desorden primario, o sea, el mismo virus infecta el cerebro, daña el hipocampo y hace este complejo demencial. Ojo pues, pacientes con esto hacen pérdida de memoria, alteraciones de concentración y hacen pradicitia. Muy poco hacen afasia, aparaxias y agnosia. Lo más importante es esto, para que tengan poco presente. Los pacientes de hipopresión les sale. Y tenemos ya, hoy terminando con la epilepsia. La epilepsia es una de las enfermedades que más afecta a la memoria, pero en general esta. El 80% de las epilepsias comunes y corrientes se tratan bien con la medicación, pero se nos está escapando, o hay un porcentaje que es del 20% al 40%, que son las epilepsias de difícil manejo. Y cuando estamos, o ustedes estén frente a un panorama de esto, tienen que mirar esta enfermedad. Se llama epilepsia refractaria o epilepsia farmacoresistente. Y generalmente son del lóbulo que tanto hemos hablado hoy, del lóbulo temporal, y dañan el hipocampo. La enfermedad que les quería mostrar hoy es esta, es la esclerosis mesial temporal, explica el 70% de las epilepsias temporales y es la forma más frecuente de epilepsia refractaria, o sea, por más medicación que se le dé al paciente, él sigue con crisis epilépticas y pueden llegar a producir una amnesia y producir inclusive un deterioro cognitivo multidominio. Daña la memoria, altera el lenguaje y tumba el coeficiente intelectual. Aquí están tipas. Y la última es la esclerosis múltiple, como otro paradigma que tenemos en deterioro de memoria, y es que la esclerosis múltiple es autoinmune, eso no va por el clima, es una enfermedad neurodemerilizante porque daña tanto la axón como la neurona, y hay una serie de factores ambientales y genéticos. También se hizo un estudio en el año 2008 y detectamos lo siguiente: las alteraciones cognitivas acá en Medellín en pacientes con esclerosis múltiple en el 32%. Y esto es lo que pasa. A medida que el paciente se inflama, o sea, tiene recaídas por esclerosis múltiple, vean lo que le pasa al cerebro, se neurodegenera de manera paulatina. Entonces, por lo tanto, acá hay que hacer mucha acción. Bien. Y acá con esto finalizo. Esto es una neurona que se hizo en un laboratorio, el hipocampo. Miren acá las famosas dendritas, y lo que está acá señalando la flecha son los famosos brotes axónicos o brotes dendríticos. Esta imagen que está en B es la neurona sin ninguna información, y cuando uno estimula a la neurona, le da ciertos químicos, le da ciertos factores, o uno crea una red con ella, inmediatamente empieza a brotar dendritas. Quiere decir que realmente si hay neuroplasticidad, la cuestión es que tenemos que saber es cómo inducimos eso. Entonces termino con esta reflexión. Según la patología existirán diferentes procesos de neuroplasticidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer en el instituto, y será que somos capaces de potenciar por medio de procesos de neurorehabilitación específicos.
Por lo tanto, ya termino con esto y es, si todo esto que le estoy diciendo es verdad, uno podría dar un medicamento más un programa intensivo de neurorehabilitación, llámese para la memoria, el lenguaje, praxis, noxis. Un proceso de rehabilitación intensivo, dirigido, con unos criterios claros de ingreso y de egreso. La cuestión acá simplemente sensibiliza lo que dicen todas las pruebas, simplemente que hay que pensar y mirar cuál es el déficit y poder combinar un poquito lo que hay de biología con lo que hay con otras ramas de la neurociencia. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ya con una visión un poquito más neuropsicológica y menos clínica, pero ese es el resultado, la base de la que todos debemos partir y el conocimiento que todos debemos de tener cuando hablamos de neuropsicología y cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica. Cuando vamos a hablar, para yo poder llegar a montar un proceso de rehabilitación neuropsicológica, yo tengo que tener primero una evaluación de lo que yo quiero rehabilitar, para yo tener una claridad sobre eso. Por eso nos vamos a detener un momentico a mirar la parte de evaluación. La evaluación de la memoria no es simplemente evaluar la memoria y pare de contar. Somos unos seres integrales y tenemos que mirar muchos de los factores que alrededor encontramos, como son la historia clínica y neurológica del paciente. La anamnesis es vital a la hora de dar un diagnóstico y a la hora de crear un plan de rehabilitación con el paciente y con su familia. Necesitamos que haya profesionales competentes, por eso tenemos las profesiones, especializaciones y subespecializaciones a las cuales están llegando nuestras profesiones. Debemos de tener instrumentos, en este caso neuropsicológicos, confiables y exactos y lo más precisos y mundialmente utilizados. Debemos de tener en cuenta las variables socioculturales de cada persona y debemos tener además toda la parte como sensorial y perceptual, descartar que el problema no ocurra en ese nivel, porque si no podemos rehabilitar toda la vida y no vamos a lograr nada. Si hay una deficiencia auditiva, si hay una deficiencia visual, tenemos que empezar por descartar ese tipo de patología. Esta evaluación de la memoria nos va a poder llevar como a mirar cada una de las memorias, como nos dijo Juan Camilo, explícita e implícita. Si miramos, haciendo como un repaso a lo que nos contó Juan Camilo, la memoria explícita tiene un área de memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, y tenemos la memoria a corto plazo, que en los últimos años se ha dividido en memoria operativa y en memoria a corto plazo. La memoria operativa es la que me permite operar, así como dice, y dar respuesta rápida teniendo en cuenta todo el bagaje de información que yo tengo, más la información que está actualmente. Ya la memoria a corto plazo nos permite guardar de una manera rápida, por poco tiempo, cierta información, y ya cuando yo la necesito, que la vuelvo en gramas, yo soy de la época antigua, se llama memoria a largo plazo. Tenemos una memoria implícita que habla de las habilidades, el priming, el condicionamiento clásico y el aprendizaje no asociativo. Contrario, uno puede trabajar juntos, tener muchas cosas en común, pero tener cosas contrarias, como Juan Camilo recalcaba la importancia de qué rico poder memorizar todo. Yo pienso que bueno que olvidamos, el olvido es algo sano. Y se imaginan uno recordando todos los detalles, todas las cosas, uno obsesionado por recordar absolutamente todos los detalles. Yo creo que seríamos personas poco sociables y estaríamos medio enloquecidos con todo. Entonces, además el olvido es sano, lo que pasa es que hay cosas que sí no deberíamos olvidar, pero
contrario a eso, yo quisiera olvidar ciertas cosas y no recordar tanto, ¿cierto? Dirían los que tienen mucha memoria. A mí pues es que todo se me olvida, pero todo es el problema. La evaluación neuropsicológica nos permite identificar, describir y cuantificar los déficits cognitivos. Es la herramienta necesaria para poder hacer un perfil cognitivo de todo. Cuando a mí me llega un paciente que me dice, se me están olvidando las cosas, yo no solamente cojo y le aplico pruebas de memoria y váyase, porque es que lo que hablábamos ahora somos un paquete completo. Yo tengo que hacer una buena anamnesis y mirar cuáles son los otros factores que están afectando la memoria. De llegar a una consulta a decir, tengo problemas de memoria, no significa que haya problemas de memoria. Yo puedo tener la queja de, tengo problemas de memoria, pero puedo tener problemas de atención o puedo tener problemas de función ejecutiva que me están alterando la planeación y la organización y no me permiten memorizar, a pesar de que yo tengo mi capacidad de memorización intacta. Entonces, por eso tenemos que hacer un recorrido por toda la parte neuropsicológica y cognitiva. Baterías neuropsicológicas, pruebas neuropsicológicas hay en todas las culturas. Todos han hecho propuestas diferentes, por eso es importante que nosotros tratemos de utilizar pruebas y tareas que ya han sido validadas en nuestro medio. Afortunadamente, tenemos un equipo de trabajo que lleva como 25 años en nuestro país y en nuestra ciudad exactamente, y aquí en la San Buenaventura y en la Universidad de Antioquia, y en los últimos años en el CEF, que han estado trabajando y normalizando esas pruebas en nuestro medio. Entonces ya no simplemente nos estamos comparando con el desempeño de otros países, sino con nuestra propia población, que es muy particular. Lo que hablábamos, todos los factores sociodemográficos, socioculturales están afectando, y eso es una valiosa información con la que contamos nosotros. Hay varias baterías de evaluación neuropsicológica, unas muy bonitas, unas más completas, unas menos completas. Lo importante no es en sí la batería, sino el profesional que la aplique, el conocimiento que tenga, y no es el dato solamente cuantitativo el que nos da la información. Hay un montón de, ya viendo específicamente en el área de la memoria, tenemos una cantidad de pruebas que nos permiten mirar diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos el AMI, que es una entrevista que se le hace a un paciente para que nos demos cuenta qué tanto recuerda de su pasado. Usted dónde vivía en los primeros años, cómo se llamaba su mejor amigo en el colegio, cómo era la dirección de su casa cuando usted estaba en bachillerato, dónde fue el colegio donde usted estudió. O sea, mire que son datos totalmente del pasado del paciente, diferente a, por ejemplo, la memoria de puntos, que es una prueba en donde se le presentan de manera visual unos puntos y ellos deben recordar la ubicación de los puntos. Todo esto son pruebas de memoria, y lo que vamos a tratar en una evaluación neuropsicológica es tratar de mirar varios tipos de memoria según la patología con la que llegue el paciente. Muy importante, aplicar pruebas y darle un valor y un resultado psicométrico es relativamente fácil. Interpretar las ejecuciones que hace el paciente, todo lo que el paciente nos dice, cómo hace las cosas, cómo llega a la respuesta, es realmente lo que nos permite dar un diagnóstico, es realmente lo que nos permite tener aquella cosa que llamamos ojo clínico, lo que nos permite, lo que uno anota en los laditos de la hojita de respuestas, todo lo que el paciente dice, cómo contesta, esas cosas son las que nos permiten dar diagnóstico. Cuando yo tengo un paciente que le digo, usted me va a repetir estas palabras, y el paciente dice, ay no, yo no puedo. No, trate, usted puede, y empieza, y lo repite.
Yo después le hago otra prueba. Usted me va a hacer este dibujo. No, yo no puedo, no, yo no soy capaz, no, yo no. Si usted empieza a mirar y vuelve a revisar la historia clínica, se va a dar cuenta que hay un factor depresivo de base, que es el paciente depresivo que no puede hacer nada, nada lo puede hacer, pero si usted ya tiene eso claro, durante la prueba usted va a poder incitarlo un poquito a que haga las cosas y realmente va a poder evaluar la función, no la patología depresiva que tiene, y vamos a poder ir separando. Y esas son las cosas que uno anota al lado. Dice que no puede y sin embargo lo hace, se rehúsa a hacerlo, o un montón de comportamientos que tiene el paciente que no son numéricos, pero que nos permiten dar diagnóstico. La evaluación neuropsicológica es importante que no se limite a un factor simplemente cognitivo. Hay habilidades funcionales y la parte comportamental y emocional que son fundamentales al momento de dar un diagnóstico. Patologías como las demencias requieren de una evaluación completa porque podemos dar diagnósticos diferenciales según las habilidades funcionales, no ni siquiera las cognitivas. Entonces por eso nunca deben faltar estas otras evaluaciones. No puedo dar un diagnóstico de retardo mental si yo no he visto las habilidades adaptativas y cómo se está desempeñando el niño. O sea, no es el número el que nos da el resultado, es el paquete completo, porque con base en ese vamos a montar el proceso de rehabilitación. En la parte cognitiva miramos la función ejecutiva, praxis, lenguaje, notas, atención y memoria, que es la que nos trae ahora. En la parte funcional vamos a ver, depende si es adulto o niño, cómo es su desempeño en el manejo del dinero, si sale solo, si puede vivir solo, si puede hacer muchas cosas funcionales, si puede tomarse su medicamento, si puede llevar razones, si ya son niños, si puede ir a la tienda a comprar algo. Todos esos factores me van a dar a mí un perfil del desempeño del paciente. Y además la parte comportamental y emocional. Yo diría que hay cantidad de comorbilidades de tipo comportamental y emocional que nos van a afectar, a aumentar o a enmascarar problemas neuropsicológicos y que después al momento de la rehabilitación van a impedir un proceso adecuado, una evolución adecuada en la rehabilitación neuropsicológica. Yo pienso que para mí uno de los principales apoyos que yo tengo en la mayoría de las rehabilitaciones que yo hago es el psiquiatra o es el psicólogo. Recuerden que yo no soy psicóloga, soy fonoaudióloga, neuropsicóloga, entonces normalmente las remisiones a psicología mía son grandísimas, pero incluso los neuropsicólogos que de base son psicólogos tienen que remitir a un psicólogo, porque es que los neuropsicólogos, psicólogos son expertos en cierta área y hay otra que queda volando. Entonces por eso el trabajo interdisciplinario con estas áreas, un paciente que se deprime es un paciente que no progresa en una rehabilitación neuropsicológica. El paciente que no tiene un buen apoyo de su familia o una buena red de apoyo a su alrededor es un paciente que evoluciona menos rápido que un paciente que lo tiene. Entonces son todos estos factores emocionales y de apoyo y de trastornos comportamentales que nos van a afectar en la rehabilitación neuropsicológica. Si yo desde la evaluación neuropsicológica aclaro en mi informe cuál es el perfil comportamental, cómo es la situación emocional de mi paciente, cuando yo llego a montar un programa de rehabilitación neuropsicológica, sé que debo incluir esos factores dentro de mi programa de rehabilitación neuropsicológica. Incluso programas de rehabilitación que estamos realizando en el Instituto Neurológico, que son intensivos, que es como nuestro objetivo ya ni a corto plazo, ya lo estamos haciendo, y la idea es extenderlo a muchas otras áreas. Es que el paciente en ciertos casos esté 2 semanas, 5 horas al día con nosotros en el programa de rehabilitación, pero se necesita que haya un acompañamiento, que haya alguien que esté de manera que pueda extender esos conocimientos que tuvo o aumentar o alargar esa rehabilitación en la casa. Si el paciente está solo, las cosas van a ser distintas. Hemos tenido pacientes con altos grados de depresión que definitivamente no aguantan un programa de rehabilitación de esa forma.
Entonces, si yo desde el principio tengo esta información, voy a hacer un tratamiento previo a eso, antes de, o paralelo, para poder poner en práctica mi programa de rehabilitación. ¿Qué población tiene problemas de memoria? Yo pienso que todos. Pues es muy amplio el problema de memoria, en unos en menor grado, otros en mayor grado. La explicación de estas redes de asociación que tenemos ya no es el área específica de la memoria, sino todas estas áreas de asociación, como nos presentó claramente Juan Camilo, nos hace ver que tenemos que tener presente la memoria en la mayoría de las alteraciones. Por eso se hace una evaluación como muy completa de esta área en la mayoría de los pacientes. Entonces, la evaluación neuropsicológica en general funciona en todos los pacientes que tengan alteraciones en el neurodesarrollo, en las alteraciones neurodegenerativas que se convirtieron en gran fuente de trabajo para nosotros. Juan Camilo nos mostró la incidencia que hay y el aumento que hay de discapacidad en los adultos, y cada vez es mayor. La expectativa de vida ha aumentado y los problemas de personas mayores están aumentando. Entonces es una gran fuente de trabajo y una gran fuente de estudio y de investigación. En este momento, en el Instituto Neurológico estamos manejando una especie de neuropsicología subespecializada. Cada neurólogo y psiquiatra se ha ido a subespecializar en algo. Entonces tenemos neurólogos especializados en demencias, neurólogos subespecializados en problemas del movimiento, otros especializados en esclerosis múltiple, otros en cefaleas, y cada uno de ellos llega con la necesidad de un neuropsicólogo para evaluar y para rehabilitar y apoyar sus tratamientos. Entonces, yo cuando estudié la primera de neuropsicología me dijeron que a los pacientes con Parkinson no les daba demencia y los que ni ninguna alteración cognitiva, y ya ahora tenemos un panel completo de perfil del trastorno neuropsicológico del paciente con Parkinson. En 15 años todo lo que hemos podido avanzar. Entonces el estudio cada vez es más grande y cada vez la neuropsicología en evaluación y rehabilitación hace más parte de procesos complejos, de equipos neuroquirúrgicos inclusive, para la selección y manejo posterior de estos pacientes. La cefalea, el dolor crónico, se ha convertido en otra fuente de trabajo que estamos desarrollando, y no solo otra vez en evaluación y en rehabilitación. El acompañamiento del paciente con dolor crónico desde la parte neurocognitiva se ha vuelto de gran apoyo para los neurólogos y los psiquiatras que están haciendo tratamientos farmacológicos y quirúrgicos en esta población. El TEC es otra de nuestras tristes fuentes de trabajo, porque desafortunadamente estamos manejando pacientes jóvenes con un futuro brillante por delante, que en el accidente de moto, en el accidente de carro, llegan con alteraciones frecuentes, y en especial de la memoria y de la función ejecutiva, siendo pacientes con los que se busca un proceso de rehabilitación diferente a otras alteraciones de la memoria, como es en la demencia, y lo vamos a ver más adelante. Entonces volvemos y miramos todo este complejo de memoria. Unas van a estar más presentes, las alteraciones en unas patologías, otras en otras, pero yo no puedo simplemente aplicar una sola prueba de memoria o evaluar solamente o memoria semántica o episódica o a largo plazo, sino que yo debo tener una batería un poquito completa de la memoria para yo detectar. Recuerden que son circuitos, y recuerden que alteraciones como un trauma de cráneo no hacen una lesión en un lugar específico, sino que generalmente son lesiones difusas. Si yo vuelvo y miro una de las escalas más completas, no es que no aplique las otras, aplico casi todas, pero una de las escalas más completas, si alguien apenas está iniciando en mirar la evaluación de la memoria, le recomiendo remitirse a la escala de memoria de Wechsler, porque evalúa varios tipos de memoria y tiene una cuantificación realmente que ayuda mucho a ver el perfil mnésico del paciente.
Vamos a mirar rápidamente dos patologías, el TEC y la demencia, para que miremos dos situaciones diferentes. Como Juan Camilo mencionó, tenemos la epilepsia, tenemos la esclerosis múltiple y otras patologías que pueden estar afectando la memoria, pero como la parte como práctica vamos a hacer estas dos que son completamente diferentes, que nos permiten ver cómo es el proceso de memoria en cada uno. Cuando hay un accidente de tránsito, la amnesia es definitivamente el factor como más impactante en los primeros momentos de la lesión. Esta amnesia postraumática puede pasar de ser aguda a volverse incluso crónica, pero en esos primeros momentos impresiona mucho a la gente y a las familias. No se acuerda de mí, no me reconoce, no sabe quién soy la mamá, soy la esposa, soy la hija. Entonces eso aumenta la parte de ansiedad y el factor emocional del problema del paciente con trauma de cráneo. Por eso les digo, es una visión global del paciente, no puedo pensar solo en la amnesia, es todo el efecto que tiene alrededor del paciente en su momento agudo y posteriormente ya cuando la patología o está un poquito más claro o establecido el déficit. En el trauma del cráneo, la memoria a largo plazo es la más afectada. La parte semántica y la parte episódica, especialmente la memoria anterógrada o retrógrada, dependiendo del paciente, hay que determinar muy bien el momento de donde tiene pérdida de memoria. Lo vamos aquí. Hay un momento con el paciente cuando uno hace la entrevista, y miren que realmente la entrevista la que me da esa información no son pruebas neuropsicológicas, ni un TAC, ni una resonancia, ni un SPECT de los que me dan esta información. Uno tiene, cuando tiene un paciente con trauma del cráneo, tiene que empezar con el paciente a preguntarle qué le pasó. Es que mire, yo iba en mi moto y en esas un bus me llevó por delante y me caí y estuve hospitalizado 15 días en la clínica. ¿Tiene buena memoria o mala memoria? Buena memoria. Cuando usted llegue y le dice, ¿usted recuerda eso porque se lo contaron? Bueno, ¿usted sabe eso porque se lo contaron o usted lo recuerda? Ah, no, a mí me lo contaron. ¿Cierto? Entonces miren que son detalles. Bueno, pero entonces ¿usted qué momento recuerda? ¿Usted recuerda que iba en la moto? No me acuerdo. ¿Usted recuerda, eso a qué horas fue? Me dijeron que por la noche. ¿Usted recuerda el día por la mañana? No, yo no me acuerdo qué pasó por la mañana. El día anterior, uno empieza a hacer como un acercamiento con el paciente y la familia de qué tanto tiempo antes del accidente no recuerdan. Y es particular, muchos recuerdan esa mañana, pues no recuerdan en la tarde que sucedió, sabiendo que el accidente fue en la noche, o por el contrario, pueden haber olvidado una semana, 2 semanas inicialmente del accidente. Y después también ocurre un trastorno de memoria. ¿Usted recuerda cuando se despertó en la clínica? No, yo no me acuerdo. Si usted empieza a pensar, ¿usted desde dónde empieza a recordar otra vez? No, yo ya estaba en la casa. Yo me acuerdo que me empiezo a recordar que estaba en la casa con todos los de mi casa. Y uno le pregunta a la señora o a la mamá, ¿y cuánto tiempo estuvo hospitalizado? 70 días. O sea, 70 días que no recuerdo, ¿cierto? Entonces este tipo de tiempo de pérdida amnésica o de amnesia, porque es una real amnesia, es la que nos permite determinar la gravedad del asunto y nos permite montar un programa de rehabilitación. No es lo mismo el paciente que ya está orientado en tiempo, espacio y lugar y persona al paciente que todavía está totalmente perdido en el tiempo. Entonces yo mi programa de memoria de rehabilitación lo tengo que empezar desde el momento mismo del reconocimiento de qué día soy, dónde estoy y para dónde voy. En el Instituto Neurológico, Julián Carvajal, uno de los especialistas en rehabilitación neuropsicológica, hizo su tesis en rehabilitación casi que inmediata del paciente post-TEC. Y lo que hacía era que en el mismo momento del paciente estar hospitalizado, se empezaba, que saliera pues de cuidados intensivos, que ya muchos en cuidados especiales
y ya en hospitalización se empezó una parte de rehabilitación. ¿Y qué se rehabilitaba? La atención. Y la atención y el día, qué día es, en dónde está, usted qué está haciendo y todo eso. Los estudios han demostrado que hacer este tipo de rehabilitación inicial disminuye el tiempo de amnesia anterógrada y retrógrada, va reduciendo ese tiempo previo, pues, o que está circundando el momento de la cirugía, del accidente, y además nos ayuda posteriormente a potenciar mucho más la evolución de ese paciente, diferente al que no se le hace nada y que viene a empezar su tratamiento a los 2 o 3 meses, cuando ya está estable, cuando ya puede empezar a ir a terapias, que la laguna, como se dice coloquialmente, va a ser mucho más grande que si empezamos de una vez a trabajar. Importantísimo, como resultado importante de ese trabajo, es el apoyo a la familia. Hay que enseñarle a las familias cómo empezar a inducir a la persona a recordar y a ubicarse en el momento. Lo más importante es que el paciente sepa dónde está, qué día es, qué hora es, que empiece como a ubicarse, porque ellos quedan muy confusos. Además del trauma, que es un trauma difuso, o sea, la lesión es difusa, los medicamentos, las cirugías y todo lo que ha tenido que pasar el paciente hace que esté mucho más lento, mucho más desorientado, mucho más perdido. Yo no sé si ustedes han estado hospitalizados, operados, después de una anestesia, uno abre los ojos y uno ni sabe si pasó media hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, y si un paciente pasó allá 5 días, 10 días, 20 días, pues el mundo siguió y él se perdió del mundo, ¿cierto? Entonces, esa parte en el paciente con trauma de cráneo es importantísima. El equipo interdisciplinario para el diagnóstico y la rehabilitación del paciente con trauma de cráneo es inmenso y es necesario y es fundamental. Generalmente necesitan un neurocirujano que salve la etapa aguda, un neurólogo que continúe el tratamiento, porque las secuelas a corto, mediano y largo plazo son grandes, incluyendo, por ejemplo, epilepsias que aparecen años después, que muchos de los neurólogos deciden medicar incluso sin haber ninguna aparición, previendo que va a suceder un evento epiléptico posterior. El psiquiatra es básico. Los trastornos comportamentales que tienen los pacientes que han tenido un trauma de cráneo son lo que más preocupa y lo que más interfiere en la buena vida del paciente. Ustedes oyen a esposas diciendo, es que me cambiaron mi marido, este no era mi esposo, se volvió agresivo, se volvió apático, se volvió intolerante o se volvió pasivo, todo hay que decírselo, no hace nada, no tiene iniciativa, perdió todo. Ese apoyo emocional y ese apoyo psicológico que necesita no solo el paciente, sino la familia, hace parte de nuestro programa de rehabilitación neuropsicológica del paciente con trauma de cráneo que perdió la memoria. Y estamos hablando de memoria y estamos hablando de la parte comportamental. Es imposible separar y dividir estas cosas. Si usted no hace un manejo completo de todo, no va a lograr rehabilitar al paciente. El fisiatra y el fisioterapeuta que montan toda la parte física y motora del paciente, la terapia ocupacional, el neuropsicólogo, que nosotros entonces manejamos la parte de memoria y la parte de función ejecutiva y atención básicamente, y el neurorehabilitador, que es como un nuevo personaje que aparece en nuestro programa de rehabilitación, que es lo que nosotros pretendemos lograr en el Instituto Neurológico, y es hacer rehabilitaciones intensivas, programas que realmente estén impactando en la parte neurobiológica del cerebro del paciente, no simplemente que pase y aprenda algo por encima, sino que realmente impacte, como nos explicó Juan Camilo en la última filmina que él tenía. No es lo mismo una neurona que no ha recibido una estimulación estructurada a una que ya la ha recibido, y ya lo demostramos en
en nuestra vida cotidiana de trabajo la evolución que tienen los pacientes después de 2 semanas de tratamiento o de 4 semanas de tratamiento en problemas del lenguaje comparado con 2 o 3 años de rehabilitación una vez a la semana, media hora. Entonces, realmente tenemos que buscar algo que impacte en la parte neurológica, en la parte proteica y bioquímica del paciente, para que realmente la rehabilitación marque un cambio en la vida del paciente, en la vida de la familia, en la sociedad y en la parte económica de esta población. Otro cuadro muy importante es la parte de las amnesias o las enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que no se alcanza a ver mucho, pero dice, mira Rodolfo, lo suyo definitivamente es Alzheimer, pero dale el lado positivo, de ahora en más vas a conocer gente nueva a cada rato. Entonces, claro, el chiste de el señor que le pregunta a la esposa, ¿hace cuántos que nos conocemos? ¿Ustedes cómo se llama? Después de que llevan 50 años de casados. Bueno, esa parte resulta ser muy divertida para algunas familias, incluso lo toman desde el lado más positivo y divertido. Sin embargo, para otros es una catástrofe y se vuelve un desgaste familiar total. Es muy doloroso para una persona ir perdiendo a su mamá sabiendo que la tiene ahí, irse convirtiendo en la mamá de su mamá cuando uno tiene la mamá, contarle los problemas, para pedirle consejos, para pedirle apoyo, y de un momento a otro uno lentamente tiene que convertirse en la persona que le está haciendo todo, incluso en los últimos momentos vistiéndolo y que no te reconoce, y generalmente terminan diciéndole a uno mamá. Entonces se vuelve una pérdida del ser querido a pesar de que lo tenés ahí. Entonces es un proceso totalmente doloroso y lento para las familias y que necesita un plan de apoyo para toda la familia y sobre todo para el cuidador, que es el que está al lado del paciente, que se vuelve totalmente agotador ese manejo, pero que generalmente quien lo está con ellos lo hace con mucho cariño, generalmente. Tipos de demencias hay muchos. Es muy divertido o triste en la consulta cuando uno le dice, hace una evaluación neuropsicológica a una señora de 80 años y ya llegan los hijos al diagnóstico y mi mamá tiene Alzheimer. No señor, tiene una demencia frontotemporal. Ay, siquiera no es Alzheimer. O sea, Alzheimer es la palabra más famosa que tenemos en enfermedad neurodegenerativa, pero no es la única enfermedad neurodegenerativa y todas siguen un curso al final muy similar y va a impactar tanto emocional y en la parte física y económica de una familia como el tener Alzheimer. Entonces, aclarar ese término de demencia es muy importante. Más que un diagnóstico, es explicarle a los pacientes y a las familias en especial qué es tener una demencia. Ustedes como profesionales de la salud y de la psicología deben tener muy claro ese término, porque la gente está muy tranquila porque lo que tiene es una demencia frontotemporal y afortunadamente no es Alzheimer. Ustedes son quienes los deben orientar, porque si no el manejo va a ser completamente diferente. Incluso hablar de que hay demencias reversibles y otras irreversibles es una buena solución, pues porque que a uno le digan que con hacerle una punción lumbar a uno le va a disminuir, le van a quitar el Alzheimer, porque si uno le dice Alzheimer, la demencia, ya es una muy buena noticia. Que haya infecciones o manejos metabólicos que hacen que mejoren ese cuadro demencial, también es una buena noticia. Sin embargo, entonces es importante que hagamos una pequeña, pues cada una revisión de los tipos de demencia para que entendamos un poquito este cuadro tan frecuente y como ustedes vieron con las estadísticas que nos presentó Juan Camilo, tan grande y que va a llegar a nuestra consulta con mucha frecuencia. Si yo voy a hablar de demencia, no estoy hablando de Alzheimer, voy a hablar de demencia, yo tengo que cumplir varios criterios.
Cuando un paciente le llega a su consulta a decir, tengo problemas de memoria, se me está olvidando todo, no tiene demencia. Eso es un criterio, es el primer criterio. El paciente además debe cumplir un criterio adicional, y es tener o afasia, o sea, que le esté afectando el lenguaje, la parte visoconstruccional, la parte visoespacial y la función ejecutiva o el razonamiento lógico. Al menos una de esas áreas también debe estar afectada. Pero si yo tengo eso, ¿tengo demencia? Tampoco tengo demencia. Esas alteraciones me tienen que estar afectando la vida, las actividades de la vida diaria, cotidianas e instrumentales de mi paciente. ¿Qué son actividades instrumentales? Que el paciente, por problemas de memoria, no pueda manejar su dinero, por problemas de memoria no se pueda tomar su medicamento, por problemas de memoria no pueda salir solo. Es que mi papá está muy cojito desde hace muchos años y ya no maneja el dinero y ya no sale solo, porque pues ¿cómo lo vamos a dejar salir? Esto es distinto a tener demencia. Es que la limitación que tenga el paciente en las actividades de la vida diaria esté ocasionado por esta pérdida cognitiva. ¿Qué es lo que se ha estudiado y perfilado como en los últimos años? Que puede que ese cuadro demencial, su principal síntoma no sea memoria. Puede que el paciente empiece con quejas del lenguaje, con aparentes olvidos de palabras, o va perdiendo el significado de las palabras, pero además después van teniendo problemas de memoria. La memoria se vuelve un segundo plano y eso está afectando la vida diaria y la vida instrumental. Ya no se llama una demencia Alzheimer, sino que se llama una afasia primaria progresiva, que termina siendo una enfermedad neurodegenerativa que va a terminar limitando al paciente en todas sus funciones. El espectro de Alzheimer ha crecido. Alzheimer es simplemente un tipo de demencia, y demencias hay muchas. Entonces eso es lo que también nos tiene que quedar claro, que el inicio de las demencias no solamente es por un factor genético. Hay unas demencias, ya se llaman, ya tienen otros nombres, pero son también enfermedades más que demenciales, neurodegenerativas. ¿Sí? Si yo encuentro un paciente que tiene deterioro de la memoria y una de estas áreas cognitivas alteradas, pero todavía trabaja, todavía funciona bien, ahí ya se empezó entonces con un nuevo diagnóstico que se llama deterioro cognitivo leve. Entonces esa es otra nueva fuente de rehabilitación, porque es una predemencia, probable predemencia, que es donde debemos trabajar y hacer nuestro programa de rehabilitación. Cuando entonces uno le dice, pero ¿usted qué va a hacer con un paciente? En el paciente con trauma de cráneo, mi objetivo es cuadrarlo, mejorarle la memoria, mejorarle la atención, mejorar su función ejecutiva y mandarlo a trabajar. Si no puede trabajar en lo mismo, hacer una acomodación. Si no podemos acomodarlo en el trabajo, hacer que haga algo muy funcional, ¿cierto? Generalmente se busca que el paciente se reintegre a su vida, ¿cierto? En casos muy severos no lo logramos, pero ese es el objetivo primordial. En un paciente con enfermedad, con una demencia, ustedes me van a decir, ¿qué van a hacer ustedes? Si es que ustedes no pueden detener la demencia, todavía no hay nada que hacer, y qué programa o qué rehabilitación van a montar. Lo que buscamos es que, lo que buscamos es mejorar un poquito el proceso, pero yo quiero antes de eso mostrarles, Juan Camilo les mostró como la secuencia de cuáles eran las funciones que se iban perdiendo en la demencia. Yo les quiero mostrar un cuestionario del estado funcional de los pacientes, y es también como de manera práctica en la vida diaria las quejas y los problemas que el paciente va teniendo hasta llegar a su último nivel. Uno empieza con un paciente que no tiene ninguna dificultad, después empiezan pequeñas quejas de volatar objetos, después olvidos benignos, subjetivos en el trabajo, que incluso los compañeros de trabajo empiezan a hacerle la observación a la persona. Si ya es una persona mayor, son sus hijos los que empiezan a decir, mira, se te está olvidando esto, porque cada uno tiene una función asignada y no la empieza a cumplir. Disminución en la capacidad organizacional, la persona se empieza a enredar para hacer cosas cotidianas,
preparar un almuerzo, ir al banco a pagar algo, ya se va volviendo complejo cuando toda la vida lo he hecho. Dificultad para realizar actividades instrumentales complejas, ya se monta en el bus y se pierde, o si va en el carro se embolaca, incluso para llegar a la casa. Requiere ayuda para seleccionar sus prendas de vestir de acuerdo al tiempo, se pone un saco caliente cuando estamos en un día caluroso, o se empiezan a poner la misma ropa todos los días. Es increíble que ese sea un signo tan particular, que se quiere poner siempre la misma ropa. Mi mamá le compramos un montón y siempre es con la misma. Es más, se la pone sucia nuevamente. Primero se cambiaba la ropa, ya no se cambia cada 3 o 4 días, o dice que qué bobada, si está limpia. Incluso le saco la ropa y le quito la pijama, que se entre a bañar, y cuando sale vuelve y se pone la pijama pensando que ya es la ropa. Este signo de la ropa es tan particular y todos lo hacen como muy textual. Requiere ayuda para vestirse. Recuerdan que Juan Camilo decía, empieza por un problema de memoria, después por un problema práctico, por un problema... Miren que va, estas son las acciones o actividades que seguimos. La dificultad para bañarse solo, después hay una incontinencia urinaria, después fecal, se empieza después a alterar el lenguaje, se van limitando las palabras, terminan hablando una sola palabra que se entiende pero que la usan para todo, va perdiendo la habilidad para caminar, tiene dificultad para, por aquí cuando empieza una sola palabra va perdiendo la sonrisa social, entonces ya se va volviendo con una cara plana, poco expresiva, la familia llega y no hay ningún signo de cambio emocional, dificultad para mantenerse sentado y pierde la sonrisa y no puede sostener la cabeza independientemente. Entonces miren que es el curso tan dramático y triste que dura 7, 10 años, que se hace totalmente doloroso. Nosotros en la rehabilitación neuropsicológica en general lo que buscamos es incrementar o mejorar la capacidad de un sujeto. Una de las definiciones que amplía, que es no solamente trabajar con el sujeto, es que profesionales, o sea, es un grupo de profesionales, no somos nosotros solos los que hacemos la rehabilitación y debemos de aliviar déficits cognitivos que surjan tras una afección neurológica en general. Entonces es un trabajo muy específico que se debe generalizar a todo el grupo familiar y al grupo médico que esté a su lado. Mirando brevemente las técnicas de rehabilitación básicas que aparecen en todos los libros, en general son 3: la restitución, la compensación y la sustitución de las funciones. Juan Camilo había mencionado la restitución de la recuperación de la función en sí misma, cuando yo lo que pretendo es que el paciente vuelva y recupere su nivel de memoria como lo tenía. Entonces mi papel es la restitución. La compensación es cuando la función no puede ser restaurada, yo voy a potenciar otras habilidades que me compensen estas pérdidas. Y ya por último la sustitución, que es cuando yo no puedo lograr que otras áreas del cerebro ni otras funciones cognitivas reemplacen esa habilidad y tengo que utilizar estrategias externas para realizarlas. La restitución de la función es algo y la compensación es algo en lo que nos estamos dedicando muchísimo en el Instituto Neurológico. Estamos convencidos de que la plasticidad cerebral ocurre y no solamente en niños, sino también en adultos y en personas incluso mayores, y lo hemos visto y lo seguimos viendo en nuestra práctica diaria, que lo que importa, lo que afecta no es la edad, sino un montón de factores. ¿Se acuerdan de las primeras filinas? Todos esos factores circundantes a la alteración son los que realmente nos van a decir qué tanto, hasta qué punto podemos llegar o hasta qué punto no con ese paciente. En el caso del TEC, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho memoria de trabajo, atención dividida, la parte pragmática, la motivación. Casi que uno tiene que volver a enseñarle al paciente a que tenga iniciativa. Y la iniciativa a veces hay que pegárselas en un cartel, toca hacer cosas como externas
que apoyen también estos procesos internos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado del paciente post-TEC. En la parte de demencias, que es lo último que nos queda. Entonces, en la parte de demencias yo no voy a poder decirle al paciente, después de un año de tratamiento, usted se le va a quitar la demencia. Pero lo que yo sí puedo hacer es un acompañamiento en este proceso de deterioro cognitivo con técnicas cognitivo-funcionales o cognitivo-conductuales y la parte psicosocial. Es un apoyo en todas estas áreas. Yo necesito estimular cognitivamente al paciente, mejorar en la medida de lo posible el rendimiento cognitivo. A veces hay que sugerirle a las familias, no, póngale a hacer algo, no lo dejen sin hacer nada, empiece, dele ciertas actividades. O al paciente que está un poquito más autónomo, no deje de hacer eso, más bien es una agenda para que recuerde. Pero empecemos además a hacer ejercicios que permitan estimular esas áreas del cerebro y otras áreas para poder lograr una compensación. Necesitamos al máximo con los pacientes con demencia, ya en un proceso más adelante, evitar la desconexión del paciente con su entorno. Incluso tenemos libros donde se empieza a construir con el mismo paciente y su familia la historia del paciente, con fotos, con muchas fotos, porque realmente al final ellos no van a poder leer, en donde recuerden una foto con su papá, de su mamá, de sus hijos, de dónde vivía al principio, y con ellos mismos en el proceso se va construyendo este libro. Y ese libro permite que la familia posteriormente lo siga utilizando y lo vayan repasando, y hace que por lo menos el paciente con su entorno inmediato se mantenga un poquito más conectado y sea menos doloroso el proceso para la familia. Es importante que toda la familia sepa que hay que tener muchas pautas y normas de seguridad, como cuando hay un niño en casa. No se pueden dejar cuchillos por ahí sueltos, la puerta tiene que estar cerrada con llave, hay que quitarle la llave, los pacientes se vuelan, los pacientes se salen, hay que estar muy pendientes en la noche de que no haya objetos para que se caigan. Entonces todo este programa de seguridad es lo que uno hace en su terapia y su rehabilitación neuropsicológica con los pacientes y con la familia. Hay que estimular la identidad y la autoestima del paciente, independientemente de que el paciente sea llevado a un centro de rehabilitación, a un centro geriátrico, como ocurre en muchos casos. La familia debe mantenerse presente y debe hacer que el paciente se sienta acompañado, a pesar de que muchas veces ni lo reconocen cuando van. El comportamiento, la parte como emocional del paciente. Es importante que estos pacientes sigan consultando con neurología o con psiquiatría para tratar de aliviar los síntomas que empiezan a aparecer, trastornos conductuales, trastornos del sueño, ideas como psicóticas, todos estos aspectos que mejoren la calidad de vida del paciente. Por correo les vamos a mandar el caso. Les vamos a mandar como un taller de respuestas. Por ahora, yo quiero que piensen en un paciente que tiene 66 años, profesional, y que llega a la consulta y dice que él no tiene muchos problemas de memoria, que le parece que son normales sus olvidos, que no recuerda haber consultado con un neurólogo, que fue quien lo remitió. Vive con su esposa, no sale solo porque le da miedo embolatarse, y dice que no tiene ningún cambio emocional. Y por el contrario, su esposa dice que tiene muchos problemas de memoria, que comenzó a desorientarse y se le olvidaba lo que tenía que hacer, que estuvo con problemas de próstata y de incontinencia, trastornos de la marcha, artrosis y problemas de artrosis que le descartaron. Hace un año se fue a hacer 2 diligencias, se realizó la primera, y cuando iba a hacer la segunda se bajaba del bus a llamar porque no sabía para dónde iba ni qué bus tenía que coger. Estuvo en Canadá en vacaciones hace un mes y siempre decía que estaba en Queens, que es donde estuvo viviendo hacía 30 años. Yo quiero que, este es el caso, uno de los casos que les vamos a mandar. Yo quiero que miren que la diferencia que hay entre la información del paciente y la información del acompañante, la importancia de que siempre haya un acompañante para dar una indicación, y necesito que nos manden como qué aspectos van a evaluar
cuáles son las posibles causas de esta enfermedad o de esta alteración, qué diagnóstico sugieren y qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a esta familia. Muchas gracias.